Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El turno del silencio. Si en una funeraria escuchas que te llaman por tu nombre cuando estás solo, no respondas. No cometas el mismo error que yo. Soy Daniel Aranda, tengo 32 años y trabajo como técnico en refrigeración para empresas funerarias. Me llaman cuando los sistemas de conservación de cadáveres fallan, sobre todo en funerarias pequeñas que no tienen mantenimiento regular. El caso que te voy a contar ocurrió en Zapotlanejo, Jalisco, en una funeraria familiar que ya no existe. Se llamaba Eterna Luz y estaba en una calle secundaria, sin letrero visible. La conocí gracias a un colega que no quiso ir cuando lo llamaron. Me dijo que ese lugar olía a semanas sin dormir. Nunca entendía a qué se refería, hasta que entré. Llegué un miércoles por la tarde. Una mujer mayor, la señora Tomasa, me abrió la puerta sin decir mucho. Me llevó directo al cuarto de conservación. El sistema de refrigeración no funcionaba y había 2 cuerpos esperando ser trasladados al cementerio municipal. Revisé el compresor, estaba quemado. Le dije que necesitaría varias horas para repararlo. ¿Puedo trabajar de noche? Le pregunté. Aquí no viene nadie después de las 8, pero si tú quieres quedarte, adelante. Nomás no te metas con la capilla de atrás. Ya está cerrada desde hace años. No pregunté por qué. Soy técnico, no curioso. Ella me dio una llave, se subió a su auto y se fue. Me quedé solo en un edificio con 5 salas de velación, 2 cámaras frigoríficas portátiles y una capilla con candado al fondo del pasillo. Eran casi las 8 de la noche cuando apagué mi herramienta y bajé por un café a la pequeña cocina junto al vestíbulo. El silencio no era absoluto, se escuchaban pequeños zumbidos, como de cables o motores lejanos. En los pasillos las luces parpadeaban un poco, pero seguían encendidas. Me serví café, volví al cuarto técnico y me puse a soldar una pieza del compresor. Fue en ese momento cuando escuché la primera vez que alguien me llamó. Daniel, apagué la máquina. Salí al pasillo y caminé hacia la entrada, pensando que la señora Tomasa había regresado. No había nadie. Abrí la puerta principal. La calle estaba vacía. Regresé al cuarto de refrigeración. Entonces escuché otra vez, más cerca, Daniel. Aquí estoy. No era un grito ni una voz quebrada. Era una frase tranquila, dicha a pocos metros, como cuando alguien te ve de espaldas y no quiere asustarte. Esta vez venía del pasillo que lleva a la capilla cerrada. Pensé en llamar a Tomasa, pero no tenía señal en el celular. Caminé hasta el fondo, donde la luz se hacía más tenue. El candado seguía puesto. Nadie podía estar dentro. Me acerqué y traté de ver por la ranura de la puerta. Solo había oscuridad. Detrás de mí, sentí algo parecido a una presencia, no en el aire, sino en el suelo, un leve temblor que subía por los talones. Volteé. Nada. Caminé de regreso al cuarto. Revisé mi reloj, 8:42 de la noche. Tenía que terminar el trabajo. A las 10:15, el compresor empezó a funcionar. Me quedé observando los indicadores de presión. Todo estaba en orden. Fui por mis cosas para guardar las herramientas, cuando escuché que alguien caminaba con lentitud en el pasillo. Pasos reales. Zapatos arrastrados. Me asomé de inmediato. Una figura se alejaba hacia el vestíbulo. No vi bien la cara, pero era alguien con saco gris, delgado, calvo. Caminaba como si buscara algo. Pensé que quizá uno de los familiares había regresado por error. Lo seguí. Al girar por completo al vestíbulo, la figura ya no estaba. Revisé puerta por puerta. Nada. El lugar seguía vacío. Fui a las cámaras de seguridad. Había un viejo monitor encendido. Retrocedí el video. Lo que vi me dejó paralizado. La figura aparecía de la nada, justo al lado del ataúd de la sala 3. No entró por ninguna puerta. Simplemente estaba ahí. La grabación se distorsionó justo cuando se giró hacia la cámara. El video saltó 2 segundos y volvió a la normalidad, mostrando el pasillo vacío. Sentí una presión en el pecho, no como miedo directo, sino como una certeza que no me quería aceptar. Esa cosa no debía estar aquí, y yo tampoco. Guardé mis cosas rápido. Al pasar frente a la sala 3, escuché el golpe. Uno solo, seco,
dentro del ataúd. No abrí. No miré. Caminé lo más rápido que pude a la salida. La puerta principal estaba cerrada. No con seguro, cerrada como si alguien del otro lado la hubiera empujado. Le di vueltas a la cerradura, pero no cedía. Revisé las ventanas. Todas con rejas. Revisé mi celular, sin señal. El reloj marcaba 11:06 de la noche. Pensé en esperar. Subí al segundo piso, donde estaban las oficinas. Allí encontré un escritorio con papeles antiguos. Una carpeta decía capilla posterior, expediente cancelado. Empecé a leer. Según el documento, en 1998 velaron ahí a un hombre llamado Vicente Guerrero Horta, velorio privado. No tenía familia y nadie acudió al sepelio. Fue enterrado 3 días después en una fosa común. En las notas, la empleada anotó: durante la madrugada se escuchaban pasos dentro de la capilla. El cuerpo fue revisado. Nada anormal. El reporte terminaba con una orden de cerrar la sala indefinidamente por motivos internos. Me senté a leerlo otra vez, cuando las luces del pasillo se apagaron de golpe. Solo quedaba la luz tenue de la oficina. Saqué la linterna. El pasillo ya no parecía el mismo, la temperatura había bajado y el aire olía a gas estancado. Decidí salir. Bajé las escaleras. Al llegar al primer piso escuché algo moviéndose detrás de mí. Giré la cabeza lentamente. Lo vi a través del reflejo de una placa metálica colgada en la pared. Ahí estaba el hombre calvo. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba parado, a menos de 2 metros de mí, sin expresión. Su piel era grisácea, como si llevara mucho tiempo sin ver el sol. Sus ojos, no los tenía cerrados, pero tampoco parecían abiertos. No sé cómo, pero logré no gritar. Di media vuelta y avancé. No corrí. Sentí que si corría, él también lo haría. Volví al vestíbulo. La puerta seguía cerrada. Puse la linterna en el suelo y busqué el picaporte con ambas manos. Cuando giré, escuché que alguien bajaba las escaleras a mi espalda. 1, 2, 3 pasos. Volví a intentar. Nada. Entonces golpeé la puerta con todas mis fuerzas. No pedía ayuda. Quería salir. Detrás de mí, la voz habló de nuevo, más clara que nunca. ¿Vas a dejarme aquí otra vez? Toqué más fuerte. El seguro se dio de golpe y la puerta se abrió de par en par. Salí sin mirar atrás, corrí hasta mi camioneta y me fui sin apagar las luces del lugar. Ni cerré la reja. Al día siguiente, llamé a la señora Tomasa y le conté lo que vi. No se sorprendió. Solo me dijo: a veces él baja cuando escucha que hay alguien nuevo. Nunca lastima. Pero no le gusta que lo ignoren. Pregunté si sabía quién era. Me dijo que no estaba segura, pero que desde que sellaron esa capilla, ya no había problemas con los cuerpos. Antes sí, a veces amanecían abiertos o con los ojos limpios, como si alguien los hubiera tocado. Renuncié a ese contrato. Le pedí a mi colega que no me volviera a recomendar. Cambié de ciudad. Pero cada tanto, me llegan llamadas perdidas sin número, siempre de madrugada. Duran exactamente 11 minutos. Cuando las contesto, nadie habla, pero puedo escuchar pasos. Y entre ellos, alguien que repite mi nombre, con la voz de quien me conoció en una noche larga, entre mármol, flores secas y puertas que no deben abrirse jamás. La cámara de los cuerpos que se mueven. Me llamo Sergio Galindo, tengo 37 años y fui técnico de vigilancia privada durante casi una década. Lo que viví en la funeraria Monte de Paz, en Hermosillo, fue lo que me hizo dejar ese trabajo para siempre. Y no lo digo como una figura retórica. Lo digo en serio. Después de eso, no volví a poner un pie en un velatorio, ni siquiera cuando murió mi madre. Quiero dejarlo claro desde el principio, no creo en fantasmas, ni en lo sobrenatural. Soy un hombre de cámaras, sensores, grabaciones. Todo lo que veo debe tener una explicación. O eso pensaba, hasta aquella noche. Me asignaron ese turno porque uno de los veladores renunció sin dar aviso. Me dijeron que solo era para cubrir una noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
El supervisor me explicó que en esa funeraria no había velorios nocturnos desde hacía años, porque el último que intentaron terminó mal. La familia del difunto juró haberlo visto moverse durante la madrugada. Yo me reí. El supervisor no. Me dijo que si escuchaba ruidos, no abriera ninguna de las salas y que no respondiera si alguien me hablaba desde el pasillo. Pensé que era una broma macabra para espantar al nuevo. Acepté el turno igual. Era buena paga por solo mirar monitores. La funeraria estaba limpia, bien iluminada y con cámaras en todos los ángulos. Lo raro fue que había 3 cuerpos en el área de conservación que no estaban etiquetados con nombre, solo con números, 0109, 0110 y 0111. ¿Por qué no están registrados? Pregunté. Es un error administrativo. No te preocupes por ellos. Ya los recogerán, dijo el supervisor. Me dejaron solo desde las 9:50. El silencio en el lugar era total. Me senté frente al monitor principal, con 7 cámaras activas, 4 en pasillos, una en la sala de embalsamado, una en refrigeración y otra en la entrada. Todo estaba normal, hasta las 03. La cámara de refrigeración mostró algo que me hizo frotarme los ojos. Uno de los cuerpos, el número 0110, movía ligeramente la cabeza. No era un espasmo. No era aire. Fue un giro, lento, de unos 20 grados, como si intentara mirar hacia un costado. Revisé el metraje desde antes del movimiento, nada extraño. Y sin embargo, el cuerpo ahora estaba en una posición distinta a la que había tenido al inicio del turno. Decidí bajar a revisar. No tenía miedo todavía. Quería comprobar que no se tratara de un error en la cámara. Al llegar a refrigeración, abrí la puerta. Las bolsas estaban en sus camillas, selladas. Revisé una por una. La número 0110 estaba ligeramente torcida, como si el cuerpo se hubiera acomodado. Apreté la cremallera, verifiqué el cierre y salí de ahí. Cerré con llave, volví a la oficina y revisé la grabación de nuevo. Esta vez, me enfoqué en el fondo del encuadre. Ahí lo vi, una sombra, muy delgada, que cruzaba lentamente el pasillo del fondo, justo detrás del vidrio opaco que conecta con el área de hornos. El sistema de seguridad no marcó ninguna entrada. Nadie debía estar ahí. A la 1:47 de la mañana, se activó una alerta de sensor de movimiento en la sala 2. No había nadie velando allí. Me asomé por las cámaras. En la pantalla, vi que la cortina del fondo se movía. El aire acondicionado estaba apagado. Me puse los audífonos y subí el volumen del sistema de escucha. Se oían pasos. No me atreví a ir en persona. Tomé mi celular y llamé al supervisor. No respondió. Le dejé un mensaje de voz, sala 2 con movimiento. No entro sin refuerzo. La cámara mostró la imagen de una silla que se deslizaba lentamente, como si alguien invisible se sentara. La silla se detuvo. Luego, muy lentamente, se ladeó hacia un costado hasta caer. Rebobiné el video 3 veces. No había cortes. No había trucos. Era simplemente imposible. A las 2:11, perdí señal de las cámaras. Todas al mismo tiempo. Pantalla negra. Solo se mostraban las marcas de tiempo congeladas. El reloj del sistema siguió funcionando, pero las imágenes no regresaban. Apagué el sistema, lo reinicié. Nada. Cuando logré volver a encenderlo a las 2:37, solo una cámara funcionaba, la de la entrada. Ahí, parado en el marco de la puerta principal, había un hombre. No golpeaba, no pedía ayuda. Estaba simplemente parado, con un traje oscuro y un sombrero, mirando hacia el interior. Fui a revisar. No había nadie en la entrada. Pero al volver al monitor, seguía ahí. Mismo encuadre. Mismo gesto. Como si solo existiera en la pantalla. Me acerqué a mirar el monitor desde otro ángulo. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. El hombre en la pantalla no solo estaba afuera. Ahora me miraba directo a mí. No al lente de la cámara, no al vestíbulo. A mí, como si supiera que lo estaba observando. No sé por qué hice lo que hice después. Tal vez para probarme que era una alucinación por el cansancio. Bajé al área de conservación. Quería revisar de nuevo los cuerpos. Cuando abrí la puerta, me encontré la camilla de 0110 vacía.
La bolsa seguía ahí, pero abierta, vacía. Mi mente buscó una explicación lógica. Alguien lo sacó. Algún traslado que no me avisaron. Busqué el libro de registro. Nada. Ninguna salida. Ningún permiso. Volví a la oficina. En el pasillo, vi huellas. Huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo, dejando marcas en el piso encerado. Seguí las marcas. Me llevaron hasta la sala 3, la más antigua, la que ya no se usaba. Estaba cerrada con cadena. Pero las huellas terminaban justo ahí, como si el cuerpo hubiera entrado y la puerta se hubiera cerrado sola. Fue a las 3:10 de la mañana cuando el ruido empezó. No gritos. No golpes fuertes. Era como si algo arrastrara los pies lentamente por el techo. Me quedé paralizado. Era un paso, y luego otro, y luego algo metálico. Como si alguien llevara algo pesado. Tomé una linterna y subí. El techo era plano, con salida al depósito de oxígeno. Todo estaba en orden. Pero al volver a bajar, el pasillo ya no estaba solo. Frente a mí, al fondo, parado junto al elevador de cuerpos, estaba un hombre. El mismo del monitor. Con el sombrero. Esta vez lo veía sin cámara, no hablaba. No se movía. No respiraba. Solo me observaba, como esperando que hiciera algo. Yo di 2 pasos atrás. Parpadeé. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. Corrí a la oficina. Cerré con seguro. Llamé por radio. Nadie contestó. De pronto, todas las cámaras volvieron. Y en todas se veía lo mismo, las salas vacías, excepto una. La sala 2. Allí estaba el cuerpo de la camilla 0110. Pero no en la bolsa. Sentado en la silla, mirando al féretro vacío. Como si esperara que llegara alguien. Como si supiera que no debía estar ahí, pero no le importara. Su rostro no era el de un muerto reciente. Era el de un cadáver reseco, con los ojos abiertos y la piel pegada al hueso. Cuando la imagen se cortó, ya no quise seguir. Tomé mis cosas y me fui. Dejé la puerta abierta. Al día siguiente, me llamaron para reclamarme. Dije que renunciaba. No di explicaciones. 2 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Una imagen en blanco y negro. En ella se veía un cuerpo sentado en una silla de la sala 2. La parte más perturbadora no era el cuerpo. Era el fondo. Detrás del cadáver, parado en el rincón, estaba yo. Observando, con la misma ropa, la misma linterna en la mano. Y lo peor, no recuerdo haber estado ahí en ese momento. Desde esa noche, he cambiado de ciudad. No trabajo en funerarias. Ni siquiera entro a hospitales. Pero a veces, cuando paso por una calle solitaria, siento que alguien me observa desde una puerta cerrada. Y me acuerdo de algo que me dijo un trabajador viejo. En una funeraria, los muertos no son el problema. Lo que asusta es todo lo que los acompaña. Y ahora sé que tenía razón. Turno cerrado. Vi cómo el cuerpo abrió los ojos en el monitor y luego me vi a mí mismo parado a su lado. El problema es que yo no estaba ahí. Mi nombre es Edgar Mendoza. Tengo 41 años y durante casi 5 trabajé como velador en la funeraria Paz Serena, en San Pedro Cholula, Puebla. No era el trabajo más cómodo del mundo, pero pagaba bien, y además siempre me consideré un tipo tranquilo. Hasta que una noche me tocó vivir algo que ni con todas las cámaras, llaves o alarmas supe cómo explicar. Lo que vas a leer es un testimonio. No quiero convencerte de nada. Solo te pido que no tomes turnos nocturnos en funerarias pequeñas. Si el lugar está cerrado al público, pero aún hay cuerpos dentro, mejor vete. Yo no lo hice, y pagué el precio. Esa semana mi compañero Ramón había salido de vacaciones, así que me dejaron cubriendo solo los turnos de noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana. La funeraria tenía 3 salas de velación, una pequeña capilla, oficinas, una cámara frigorífica, una sala de embalsamado y un cuarto con monitores de seguridad. La noche del 18 de octubre de 2023 no había velorios programados. Solo 2 cuerpos en refrigeración, uno en una sala especial sellada, una mujer fallecida en condiciones que prefiero no detallar, y la promesa de una noche tranquila. Yo llevaba mi café, un par de panés y mi libro.
Pensé que iba a ser una noche larga, pero sin complicaciones. A eso de las 10:23 de la noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo en la sala de velación número 1. La luz del fondo titilaba. No era raro, ese foco ya venía fallando desde días antes. Pero entonces, la cámara mostró que la cortina del ataúd, la tela blanca que cuelga para privacidad, se movía. Muy levemente, no había viento. No había nadie más en el edificio. Me levanté y fui a revisar. El pasillo olía a lo mismo de siempre, desinfectante, flores marchitas, madera barnizada. La sala estaba en silencio. Abrí la puerta. El ataúd estaba cerrado, con los broches bien puestos. La tela estaba estática. Me quedé un minuto observando. Todo normal. Regresé a mi escritorio. Volví a poner las cámaras en ciclo automático. Y entonces la cámara de refrigeración parpadeó. Imagen distorsionada. Cuando se restableció, vi algo que no tenía sentido. Uno de los cuerpos, etiqueta 215A, ya no estaba en su posición original. Lo recordaba perfectamente, estaba acostado boca arriba, cubierto hasta el pecho. Ahora estaba boca abajo, sin la sábana, y con los pies colgando fuera de la plancha metálica. Volví a ir a revisar. Abrí la puerta. El aire era más frío de lo normal. Las otras dos planchas seguían igual. Pero en la tercera, la etiqueta estaba tirada en el suelo. El cuerpo seguía allí, boca arriba. Pensé, me estoy confundiendo. La cámara falló. Volví a acomodar la sábana y la etiqueta. Antes de salir, me detuve. Noté una huella de palma en el acero pulido de la pared. Como si alguien hubiera apoyado la mano para levantarse. Era reciente. Perfectamente marcada. Tomé una foto con mi celular. Pensé en reportarlo. Pero, ¿a quién? Regresé a mi puesto. Me serví más café. 12:03 de la mañana. Se activó el sensor de movimiento en la capilla pequeña, un lugar que no se usaba desde hacía meses. Lo raro es que esa sala no tiene conexión directa con el pasillo. Está completamente aislada. Solo tiene una puerta con doble seguro. Fui a revisarla. Todo cerrado. La llave seguía en mi llavero, pero en la cámara, justo en ese momento, se veía una sombra proyectada sobre la pared del altar. Una figura parada. Inmóvil. Cuando abrí la puerta, la sombra desapareció. Volví a cerrar, esta vez con los dos seguros. Me estaba empezando a poner nervioso. Encendí las luces del pasillo. Verifiqué todas las puertas. Puse música baja para distraerme. Pero la ansiedad ya me había alcanzado. 1:37 de la mañana. Todo cambió. En la cámara de sala número 3, donde estaba el cuerpo especial, el monitor mostró algo completamente fuera de lugar. El rostro de la mujer estaba de frente, mirando directo a la cámara. Eso no era posible. Cuando se cerró el féretro, el cuerpo estaba acostado mirando hacia el techo, con una sábana que cubría hasta el cuello. Ahora, en la imagen, los ojos estaban abiertos. Y no solo eso. La boca también. No en un gesto de grito ni expresión. Era como si hablara en silencio. Congelé la imagen. La capturé. Fui a la sala. El ataúd seguía cerrado. Inalterado. Regresé corriendo. La imagen en la cámara había cambiado. Ya no estaba el cuerpo, solo el ataúd cerrado. Como si nada hubiera pasado. Comencé a revisar la grabación de la última hora. En el minuto 1:42 y 17 segundos, vi lo que me terminó de romper los nervios. En la esquina inferior del monitor, al fondo de la sala, estaba yo, mi reflejo. Mi cuerpo parado, con el uniforme, la lámpara colgando del cinturón. Viéndola moverse, y yo juro por lo que quieras que no estuve ahí. Nunca entré, revisé todos los registros. Las puertas nunca se abrieron. Nadie más tenía llave. Aún así, yo estaba ahí en el video, como un invitado invisible a una escena que no debería existir. Me senté, sudando. No quise hablar. No llamé a nadie. A las 2:05 de la mañana, se escuchó algo caer en el pasillo. Fui con la linterna. En el suelo había una tarjeta plástica con las letras Edgar escritas a mano. Era mi gafete de empleado.
Yo lo traía puesto, me lo toqué, ahí seguía, colgado del cuello. Y sin embargo, la copia en el suelo era idéntica. Mismo número de identificación. Mismo clip oxidado. La recogí. Estaba caliente, la guardé en el bolsillo. Cuando volví a mi escritorio, todas las cámaras estaban en negro. Durante los siguientes 30 minutos no quise moverme. Recé. Pensé en salir, pero la reja exterior solo se abría con la llave electrónica que estaba guardada en la oficina del gerente. Y esa oficina también estaba cerrada. Entonces, 3:11 de la mañana, regresó la imagen. Solo una cámara encendida, la de refrigeración. Y esta vez, no había cuerpos. Las 3 planchas estaban vacías. Limpias. Sin etiquetas. Ni una gota de sangre. Ni una sábana, pero yo los había visto. 2 horas antes, mi celular sonó. Número desconocido. Contesté con manos temblorosas. Una voz de mujer, seca, sin tono. ¿Por qué no cerraste la puerta? La llamada se cortó. Corrí a la sala de refrigeración. El pestillo estaba roto. La puerta entreabierta. Y adentro, las camillas estaban ocupadas otra vez. Solo que no eran los mismos cuerpos. El de la izquierda tenía la cara cubierta con una tela blanca. En la tela, garabateado con tinta roja, estaba escrito: ya no puedes irte. Me fui. Dejé todo. Nunca recogí mi pago. Me cambié de ciudad, de número. Aún tengo la foto de la cámara con la mujer mirando y con mi figura al fondo. No se la he mostrado a nadie. Ni pienso hacerlo, pero si alguna vez te ofrecen un turno en una funeraria vacía y te dicen que es una noche sencilla, recuerda esto: a veces no estás solo. A veces ya estuviste ahí antes. No cierres esa tapa. Nunca he oído un grito tan real como el que salió de ese ataúd. Y te juro por mi vida que ya estaba cerrado. Me llamo Luis Tapia, tengo 38 años y trabajo como conductor para una funeraria en Aguascalientes. Me toca trasladar cuerpos desde hospitales, casas o el CEMEFO hasta las salas de velación. No embalsamo, no maquillo, no recibo dolientes. Mi trabajo empieza cuando recojo un cuerpo y termina cuando lo dejo en la plancha, o así debería ser. Lo que me pasó una noche de julio no se lo conté a nadie en años. Me habrían tratado de loco. Pero hace poco, otro conductor renunció sin dar explicaciones, justo después de hacer una entrega en el mismo lugar. Y eso me hizo recordar todo. Ya no quiero callarme. Si alguien más termina ahí, que al menos esté advertido. Ese día recibí un llamado urgente a las 6:10 de la tarde. Un hombre había muerto de un infarto en un motel al norte de la ciudad. La familia pidió discreción y rapidez. Recogí el cuerpo, firmé los papeles y lo trasladé a la funeraria Santa María, una de las más antiguas pero menos concurridas de la zona. Cuando llegué, el encargado, don Horacio, estaba solo. Era un tipo seco, mayor, con una voz baja y mirada cansada. Me dijo que pusiera el cuerpo en la sala número 4, que ya estaba lista. Me ofreció un café, lo rechacé y le pregunté si alguien de la familia iría esa noche. No hoy. Mañana lo velan. Esta noche, solo tú y él. Me sonrió con los labios apretados, como si eso fuera gracioso. Dejé el cuerpo en la plancha, cubierto con una sábana limpia. No tenía heridas visibles. El hombre, según su identificación, se llamaba Eduardo Méndez y tenía 52 años. Su rostro, incluso muerto, parecía tranquilo. Regresé a la entrada para firmar la entrega. Don Horacio ya no estaba. En su lugar, encontré un póster en el escritorio que decía: salí un momento. Si pasa algo, no entres solo a la sala 4. Espera refuerzo. Pensé que era una broma o que lo había escrito antes para otro turno. Me quedé un rato más en la oficina, viendo el celular. Afuera llovía, leve. A las 7:12 de la tarde, se fue la luz. No todo el edificio. Solo las luces del pasillo y las de la sala 4. Las demás seguían encendidas. Encendí mi linterna. Fui hacia el cuarto de control, pero al pasar frente a la puerta de la sala 4, noté algo que me heló los pasos. La sábana del cuerpo se había caído al suelo, como si alguien la hubiera jalado desde abajo. Me acerqué a recogerla. Cuando la levanté,
Vi que el brazo del cadáver colgaba del borde de la plancha, como si hubiera intentado levantarse. Dije en voz baja, no. Esto ya no es normal. Busqué cámaras de seguridad. La sala 4 tenía una, pero el monitor no respondía. Me alejé, regresé al escritorio, tomé mi celular y llamé al número de la funeraria. Nada. Ni señal. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. A las 7:34 se encendió una sola luz, un foco sobre la sala 4. Como si alguien la hubiera elegido. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el ataúd ya estaba sobre la mesa. Eso me detuvo en seco. Yo no lo puse ahí. Yo solo dejé el cuerpo en la plancha. El ataúd estaba cerrado, con los seguros puestos. Encima tenía una rosa blanca, perfecta. Y al lado, una pequeña hoja doblada. Me acerqué a leerla. Tenía solo 2 palabras, escritas a lápiz: no cierres. Escuché entonces un ruido metálico, como si la tapa se moviera. Retrocedí un paso. El ataúd vibró muy levemente. Un sonido seco. Toqué con la linterna la madera. Estaba tibia. Pensé, es imposible. Esto no puede estar pasando. No abrí. No cerré. Salí. Me encerré en la oficina y marqué al gerente. Contestó una mujer. Le expliqué lo que pasaba. Hubo silencio. Luego me dijo, ¿dijo usted sala 4? Sí. Dejé ahí al señor Méndez. Señor, dijo, la sala 4 está fuera de servicio desde hace un mes. Está clausurada. Nadie debía indicarle que dejara el cuerpo ahí. No supe qué responder. ¿Dónde está el encargado? Me preguntó. Salió. Me dejó una nota. ¿Una nota? Le mandé foto por WhatsApp. Me contestó con otra imagen, el mismo escritorio, misma lámpara, sin la nota. Voy para allá. No se acerque al ataúd. Colgó. A las 8:06 escuché el portazo. El sonido vino desde la sala 4. Me armé de valor y salí con la linterna. Avancé por el pasillo. La puerta estaba cerrada por completo. El pestillo hundido, como si alguien lo hubiera asegurado desde dentro. Me acerqué. Pegué el oído, y entonces escuché la voz. Clara. Humana. Agitada. No me dejen aquí. Está vivo. No soy yo. Ábranme. Retrocedí. El grito venía de dentro del ataúd. No eran lamentos. Era alguien gritando desesperado. Corrí a la entrada. La puerta principal no abría. Intenté la trasera. Lo mismo, volví a la oficina. El monitor seguía apagado. Pero al fondo, en el pasillo, vi algo que me paralizó. El ataúd ya no estaba en la sala 4. Ahora estaba en el centro del pasillo, cerrado, con la rosa encima. Y la nota también, pero esta vez decía, demasiado tarde. A las 8:23 llegó la gerente. Una mujer alta, con gafas, mirada seria. Le conté todo. No me contradijo. Solo preguntó, ¿te respondió? Sí. ¿Qué dijo? Se lo repetí. Ella me llevó a su oficina. Sacó un folder de expedientes. Me mostró una foto. Era el mismo rostro que yo había recogido del motel. El señor Méndez. Él ya estuvo aquí. Hace 5 años. Murió en circunstancias similares. En el mismo motel. Tragué saliva. ¿Cómo? Desde entonces, cada ciertos meses, alguien recibe un llamado con sus datos. Lo traen. Lo dejan. Y siempre desaparece el encargado que lo recibe. ¿Y don Horacio? Nunca trabajó aquí. Ese nombre no figura en nuestra nómina. Yo renuncié esa misma noche. No volví a conducir para funerarias. Nunca más supe qué pasó con el ataúd. Pero a veces, cuando paso por la zona, veo el foco de la sala 4 encendido, y me acuerdo de su voz. No soy yo. La cámara fría no se abre desde afuera. ¿Alguna vez has escuchado gritar a alguien que ya estaba muerto? No fue una alucinación. No fue estrés. No fue mi imaginación. Fue real. Gritó. Con fuerza. Lo oí tan claro como oigo ahora el zumbido de las lámparas del techo. Me llamo Julio Ortega. Tengo 36 años y trabajo en una funeraria de barrio en Aguascalientes.
No es un empleo que uno sueñe tener de niño, pero cuando tu padre te deja este negocio y las cuentas no perdonan, aprendes a lidiar con lo que venga. Hasta con lo imposible. La historia que quiero contarte pasó hace 5 meses. Pero todavía hay noches en las que no duermo, y no por miedo, sino por culpa. Porque en ese momento, no supe qué hacer. Y creo que sí pude haber hecho algo. Todo comenzó con un cuerpo que nos trajeron de urgencia. Una mujer joven, unos 30 años, llamada Mariela Alcántar. La habían encontrado sin vida en su departamento. No hubo violencia. Según su hermano, se había estado quejando de dolores en el pecho los días anteriores, pero no fue al médico. La policía descartó cualquier crimen y el acta decía infarto fulminante. Eso fue todo. Firmado. Sellado. Entregado. La llevaron directo a la funeraria esa misma noche. Yo estaba solo porque Roberto, mi ayudante, se había enfermado. Eran las 11:30 y el velorio estaba planeado para la mañana siguiente, así que debía embalsamar el cuerpo y dejar todo listo durante la madrugada. No era la primera vez que hacía un procedimiento nocturno. Lo que sí me pareció raro fue la expresión del rostro de la mujer. No de dolor, sino de angustia. Como si hubiera querido pedir ayuda y no pudo. Tenía los ojos entreabiertos y las uñas de las manos marcadas en las palmas, como si se hubiese apretado los puños con desesperación. Me dije que era normal. Que un infarto puede provocar contracciones musculares fuertes. Cerré los ojos de la difunta, le coloqué algodones y la llevé a la cámara frigorífica, donde los cuerpos reposan hasta el proceso de preparación. La cámara tiene una regla estricta, solo puede cerrarse por dentro cuando alguien está haciendo limpieza o reacomodando. Jamás se cierra desde afuera cuando hay alguien adentro. Y aún así, esa noche, algo, o alguien, la cerró. Yo estaba de espaldas, organizando los líquidos y preparando la mesa metálica para el embalsamado, cuando escuché cómo la puerta se cerraba de golpe. Pensé que el seguro había fallado y fui a abrir. Giré la manija. Nada. No se movía, grité. Golpeé. Me dolió la mano. Nadie me oía. No había nadie más en el edificio. Y fue entonces, en ese encierro gélido, que la oí. Primero, un quejido. Largo. Como el sonido de alguien despertando de una anestesia muy profunda. Después, la voz. ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Era la voz de una mujer. Apagué mi linterna. Me congelé. No por el frío, sino porque esa voz venía desde la única camilla que había en la cámara. Mariela. Pregunté con la garganta seca. No hubo respuesta. Solo el ruido de las uñas arañando el metal. Yo no soy de los que pierden la cabeza fácil, pero esa noche estuve a punto. Me agaché junto a la camilla. No quise tocarla. Me limité a observar desde abajo, en la oscuridad. Y vi como un dedo, el índice de su mano derecha, se movía. No me quedé a comprobar si abría los ojos o no. Me lancé contra la puerta, desesperado. Grité hasta quedarme sin voz. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 15 minutos. Tal vez más. Hasta que escuché pasos afuera. Era Roberto. Había venido a dejar unas flores que la familia había enviado tarde. Me encontró sentado en el suelo, pálido, tiritando y sin poder hablar. Él abrió la puerta desde fuera y me ayudó a salir. Le pedí que no mirara dentro. Pero no me hizo caso. Abrió la camilla. Vio el cuerpo. Estaba en la misma posición en la que lo dejé, ojos cerrados, brazos cruzados. Quieto. ¿Estás bien, Julio? Me preguntó, con una cara mezcla de burla y preocupación. Yo solo asentí. Esa noche, Roberto se quedó conmigo. Embalsamamos a Mariela. La maquillamos. La vestimos. Todo como siempre. Pero no hablé en todo el proceso. No dije ni una palabra. El velorio fue tranquilo. La familia lloró, los vecinos dejaron flores, y todos se marcharon como si nada. Nadie sabía que esa mujer había hablado después de muerta. Nadie sabía que tal vez no estaba muerta cuando la trajeron. Pasaron 3 días. Yo empecé a convencerme de que lo había imaginado. Que fue un episodio de estrés. Que mi mente me jugó una broma cruel.
Pero entonces vinieron a buscarnos de la funeraria El Descanso Eterno, donde enviamos los cuerpos que son cremados. El encargado, don Eliseo, pidió verme a solas. Oye, Julio, me dijo en voz baja. ¿El ataúd que trajiste de Mariela Alcántar, lo cerraste tú? Sí, respondí. Lo sellamos como siempre. ¿Por qué? Es que, cuando el incinerador terminó su ciclo, encontramos una cosa extraña. Me llevó al cuarto de inspección, donde suelen revisar que no queden restos metálicos. Me mostró una pequeña cajita plástica con etiquetas. Dentro, había una placa dental y 5 uñas. Uñas humanas. Que claramente no eran postizas. Estaban clavadas en el interior del ataúd, dijo don Eliseo, mirándome serio. De adentro hacia afuera, me fui de ahí sin decir palabra. Me subí al coche, estacionado en doble fila, y lloré. Lloré como niño. No solo por el horror, sino por la culpa. Porque esa mujer, tal vez respiraba. Tal vez aún estaba viva cuando la metí en esa cámara. Pasaron 2 semanas. Me tomé unos días libres. Pero la funeraria no puede cerrar, así que Roberto se quedó a cargo. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me llamó. No lo reconocí al principio. Estaba llorando. Julio, no estoy loco. Te juro que vi algo. Escuché su voz. ¿De quién hablas? De ella. De la mujer. De Mariela. Regresé a la funeraria a toda velocidad. Cuando llegué, Roberto estaba encerrado en la oficina, temblando. Me contó que había oído pasos en la sala de cámaras, que la luz se apagó sola y que una voz suave, apenas audible, decía una sola palabra. ¿Por qué? Esa fue la noche en que decidimos hacer algo que jamás debimos hacer. Colocamos una cámara en la sala de embalsamado. No para grabar clientes ni procedimientos. Solo apuntando hacia la puerta de la cámara fría. Por si algo pasaba. Por si volvíamos a oírla. Y pasó. 3 noches después, la cámara captó un video. No duró más de 15 segundos. La puerta de la cámara se abrió sola. Nadie la tocó. Nadie la empujó. Solo se abrió, y en el suelo apareció algo, una mancha. Negra. Densa. Como una silueta pequeña. De rodillas. Mirando hacia la cámara, se quedó ahí, inmóvil. Luego se desvaneció. El video se guardó en el sistema, pero cuando quisimos copiarlo, desapareció. La computadora se bloqueó. El disco se quemó. Intentamos fingir que todo volvía a la normalidad. Que ya estaba. Que era cosa del pasado, pero no. Una semana después, una señora vino con las cenizas de su esposo. Dijo que algo andaba mal. Mi marido me habla por las noches, dijo. Con su voz. Desde la urna. Me pide que lo saque. Me dice que no está muerto. No le creímos. Pero esa noche, Roberto y yo hicimos algo sin decirle a nadie. Abrimos la urna. Solo para ver. Dentro, entre los restos grises, había algo imposible, un pequeño pedazo de tela. Blanca. Quemada por un borde. Como si alguien hubiera estado, vestido. Desde entonces, he querido dejar este trabajo. Lo he intentado. Pero no puedo. No por miedo, sino por responsabilidad. Porque cada vez que entra un cuerpo nuevo, siento la necesidad de mirarlo 2 veces. De asegurarme, y, aunque parezca absurdo, de preguntarle al oído, ¿todavía estás ahí? No muevan al del ataúd gris. Lo vi respirar. 3 veces. Clarito. Dentro del ataúd. Pero nadie me creyó. Soy Víctor Padilla, tengo 34 años y soy chofer de traslados en la funeraria Hernández y Hermanos, en Puebla. Mi trabajo consiste en recoger cuerpos en hospitales, casas, forenses, llevarlos a la funeraria, y después, si la familia lo pide, conducir la carroza hasta el cementerio. En este negocio se ve de todo, muertes por infartos, suicidios, accidentes, pero también cosas que nadie quiere hablar en voz alta. Yo nunca fui de los que se asustan fácil. Pero desde hace 2 meses, no soy el mismo. No por algo que imaginé. Por algo que vi. Y que nadie pudo explicar. Todo comenzó con un servicio normal.
Nos llamaron desde una clínica privada para recoger el cuerpo de un hombre de 62 años, Jaime Huerta. Murió por una caída desde su azotea. Lo encontraron en el patio, ya sin vida. Según los médicos, la cabeza pegó contra el borde de una jardinera. Muerte instantánea. Eso decía el reporte. Fui con Raúl, mi compañero, y llevamos el cadáver a la funeraria en la camioneta blanca, como siempre. Nada raro. Hasta ahí. El primer detalle extraño lo noté al descargar el cuerpo. Estaba envuelto en la sábana reglamentaria, pero al levantarlo con la camilla hidráulica, sentí algo que nunca había sentido antes. El cuerpo se movió. No como un espasmo. Era más como si alguien respirara profundamente y el pecho se inflara. Volteé a ver a Raúl. ¿Sentiste eso? ¿Qué cosa? El cuerpo, como si. No empieces, güey, me interrumpió. Ya has visto muchos. A veces los gases hacen que parezca que respiran. Es normal, lo dejé pasar. Me convencí de que era eso. Gases. Pero algo no encajaba. Al dejarlo en el área de preparación, vi su cara por primera vez. Tenía los ojos cerrados, el rostro relajado. Lo habían limpiado. Nada en particular, pero entonces me fijé en un detalle que me dejó helado. Tenía una lágrima seca en la mejilla. No era sangre. Era clara. Y reciente. Le pregunté a Carlos, el tanatólogo, si eso podía pasar después de morir. Él me dijo que no. Que el lagrimal se seca muy rápido. Que si había lágrima, fue porque salió después de la limpieza. O porque alguien lloró cerca de él, pero nadie lo había tocado desde que salió del hospital. Al día siguiente, la familia vino a identificarlo y escoger ataúd. Eligieron uno gris, sencillo, con acabado mate. No quisieron ceremonia, solo velarlo una noche y enterrarlo al día siguiente. Durante la tarde, mientras ayudaba a limpiar la sala 4, donde lo velarían, sentí que alguien me miraba. Volteé y lo vi. Ya dentro del ataúd. El rostro sereno. Cerrado. Inmóvil. Pero esa sensación, como si supiera que estaba ahí, me acerqué, lo juro por mi madre, vi cómo su pecho se levantó. 3 veces. Lento. Como si inhalara, me quedé congelado. Apoyé la mano en el vidrio del ataúd. Lo miré con atención. Nada más. Inmóvil otra vez. Fui con Carlos. Se está moviendo, le dije. ¿Quién? El del ataúd gris. Jaime Huerta. Carlos me miró raro. Víctor, ya está embalsamado. Te lo juro. Le inyecté el líquido, le vacié los órganos. No puede moverse ni respirar. Es imposible, pues entonces vi un milagro o me estoy volviendo loco. A veces pasa. El trabajo cansa. Toma aire, ve por un café, pero yo no podía dejarlo así. Esa noche me quedé más tiempo. Esperé a que todos se fueran. Me senté en la sala 4, solo, con el ataúd cerrado frente a mí, y entonces lo escuché, un golpe. Desde dentro, leve. Pero claro. Como un nudillo contra la madera, me levanté de golpe. Me acerqué. Pegué la oreja. Esperé, otro golpe. Más fuerte, retrocedí. Saqué el celular. Grabé. Esperé. Pero no volvió a sonar. Carlos regresó al día siguiente. Le mostré el video. No se escuchaba nada. Ni un solo golpe. Solo mi respiración agitada y el murmullo de fondo de la música ambiental. Pensó que era broma. Se rió. Pero no dijo más. Al día siguiente, ocurrió lo peor. La funeraria estaba casi vacía. Solo los familiares de Jaime seguían ahí, despidiéndose antes de llevar el cuerpo al cementerio. Yo ya tenía la carroza lista. De pronto, una niña, la nieta del difunto, según escuché, salió llorando de la sala. Gritaba. El abuelito me habló. Está despierto. La madre la regañó, pensando que era una rabieta. Pero el tío de la niña me llamó. Oye, ¿no puedes revisar si todo está bien? Es que, dice que el ataúd se movió. Entré con ellos. Lo revisamos. Todo parecía normal. Pero cuando me acerqué, vi algo que no podía ignorar. El vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado desde adentro. Llamé a Carlos.
Vino con una linterna. Abrió el ataúd delante de todos. El cuerpo seguía ahí. Sin cambios. Sin marcas. Pero al retirar el pañuelo que cubría sus manos, vimos algo más. Las uñas estaban rotas. Como si hubiera arañado el interior del ataúd. Ahí ya nadie se rió. La familia pidió explicaciones. Carlos tartamudeaba. Yo no dije nada. Solo miraba. Todos los pelos del cuerpo se me erizaban, aunque hiciera calor. El entierro se llevó a cabo sin ceremonia. Rápido. Casi con miedo. Como si todos quisieran terminar con eso, pero el asunto no terminó ahí. Esa noche, soñé con Jaime, lo vi en un cuarto blanco. De pie. Me miraba. Sonreía. Gracias por oírme, me dijo. No todos lo hacen. Desperté sudando. Me levanté, tomé agua. Pensé que era mi cabeza tratando de entender lo vivido, pero al llegar a la funeraria esa mañana, lo que encontré en mi casillero me hizo temblar. Una nota. Escrita a mano, en papel cuadriculado. Con mi nombre, solo decía, no muevan al del ataúd gris, no firmada. Nadie admitió haberla dejado. Nadie sabía nada. Pedí unos días de descanso. No dormía bien. Soñaba con Jaime cada noche. Soñaba con tierra apretándome el pecho. Con ataúdes que se abrían solos. Cuando volví, Carlos me esperaba con una cara que no olvidaré. Víctor, necesito contarte algo, me dijo. Fui a ver al médico forense. El que firmó el acta de Jaime, y me confesó que el reporte no fue claro. El golpe no garantizaba muerte inmediata. Pero la familia no quiso autopsia. Tenían prisa por enterrarlo. ¿Estás diciendo que? No lo sé. Pero si murió, no fue al caer. Tal vez fue, más tarde. Ya aquí, desde entonces, cada vez que llega un nuevo cuerpo, yo espero. Lo observo. Me aseguro. Me da miedo cometer el mismo error, porque si Jaime estaba vivo, nadie lo escuchó. Nadie excepto yo. Y todavía hoy, cuando paso por la sala 4, hay días en los que creo oír un golpecito en la madera, 3 veces. Como si alguien dijera, sigo aquí. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.